Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo para hablar de uno de mis temas favoritos, la farándula turca, los culebrones que nos roban el sueño y sobre todo, esos romances que nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos en la magia de las pantallas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un romance que nos tuvo pegados a las redes sociales, que nos hizo suspirar y quizás también derramar alguna lágrima, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes han estado esperando este vídeo con ansias, y es que, ¿quién no se enganchó con la química arrolladora de Eda y Serkan en Senkalkap? Esa serie nos regaló momentos inolvidables, pero lo más fascinante fue ver cómo esa magia traspasaba la pantalla y se convertía en una relación real. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que se sabe sobre este romance, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones más recientes de Hande Erçel. Así que prepárense una taza de té, acomódense en su sofá y déjense llevar por esta historia llena de pasión, amor y, como toda buena historia, también algo de drama. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así estarán al tanto de todos los chismecitos turcos que tengo preparados para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que el romance entre Hande y Kerem fue un secreto a voces durante mucho tiempo. Desde el inicio de las grabaciones de Senkalkap, las redes sociales estallaron con comentarios sobre la evidente química entre los protagonistas. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, las fotos que compartían en sus cuentas de Instagram, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Sin embargo, ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier tipo de relación romántica. Durante meses nos alimentamos de migajas de información, analizando cada gesto, cada publicación, buscando una señal que confirmara lo que todos sospechábamos. Los fans crearon comunidades online dedicadas a Hanke, compartiendo teorías, montajes de fotos y vídeos que demostraban su amor. Era una locura colectiva, pero una locura hermosa que nos mantenía enganchados. Recuerdo las noches en vela, scrolleando sin parar por Twitter, buscando la última actualización, el último indicio de que nuestro sueño era real. Incluso llegué a analizar el lenguaje corporal de ambos en entrevistas, a ese nivel de obsesión llegamos muchos. Pero la espera terminó. Fue durante un viaje a Maldivas donde, finalmente, Hande y Kerem decidieron hacer público su romance. Publicaron fotos juntos disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del amor. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y buenos deseos. Hanke era real, tangible, un sueño hecho realidad para millones de fans alrededor del mundo. ¿Se acuerdan de esa primera foto? Hande y Kerem abrazados con la puesta de sol de Maldivas de fondo. Una imagen icónica que quedará grabada en la memoria de todos los fans. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartieron momentos especiales con sus seguidores, asistieron juntos a eventos públicos y se dedicaron tiernos mensajes en las redes sociales. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas, un romance de película que nos hacía creer en el poder del amor verdadero. Los vídeos de sus vacaciones, las fotos de sus cenas románticas, los mensajes de cumpleaños, cada detalle era una prueba de su amor. Incluso se llegó a hablar de planes de boda. La ilusión era máxima. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Los fans notaron que ya no publicaban fotos juntos, que sus interacciones en redes sociales habían disminuido y que se les veía más distantes en los eventos públicos. Lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue un golpe duro para sus seguidores. Muchos no podían creer que la pareja que tanto admiraban y que les había hecho creer en el amor se había roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Era el fin de Hanke, al menos como pareja romántica. Fue como si se nos derrumbara un castillo de arena. La decepción era palpable y la sensación de incredulidad se apoderó de la comunidad online. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, ¿qué ha dicho Hande Erçel sobre todo esto? Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se mantuvieron bastante discretos sobre los motivos de su separación. No hubo declaraciones explosivas ni acusaciones públicas.
Ambos prefirieron guardar silencio y proteger su privacidad. Esta actitud, en sí misma, habla mucho de la madurez y el respeto que se tenían mutuamente. Sin embargo, en algunas entrevistas posteriores, Ande ha dejado entrever algunos detalles sobre su relación con Kerem y sobre lo que significó para ella. En una entrevista reciente, Ande mencionó que su relación con Kerem fue una experiencia hermosa, y que siempre lo recordará con cariño. Añadió que ambos aprendieron mucho el uno del otro y que, a pesar de que su relación romántica terminó, siguen manteniendo una buena amistad. Estas declaraciones, aunque escuetas, demuestran que el cariño y el respeto mutuo persisten. En otra ocasión, Ande comentó que la presión mediática y la constante atención del público fueron factores que influyeron en su relación. Admitió que era difícil mantener una relación normal cuando cada paso que daban era analizado y comentado por millones de personas. Sin embargo, también reconoció que el apoyo de sus fans fue fundamental durante todo el proceso. Imaginemos por un momento lo agobiante que debe ser vivir bajo el escrutinio público constante. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada al milímetro. La presión debe ser enorme. Lo que queda claro de las declaraciones de Ande es que su relación con Kerem fue real, intensa y significativa. A pesar de que no funcionó a largo plazo, ambos guardan buenos recuerdos y se tienen mucho respeto. Ande también ha expresado su gratitud por todo lo que vivió junto a Kerem y por el impacto positivo que tuvo su relación en su vida. Estas palabras son un testimonio de la sinceridad y la profundidad de sus sentimientos. Es importante destacar que Ande siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada. No le gusta exponer sus sentimientos ni hablar abiertamente de sus relaciones. Por lo tanto, las declaraciones que ha hecho sobre Kerem son valiosas porque nos dan una idea de lo que realmente sintió y de cómo vivió esa relación. Esta reserva, en un mundo donde la exposición pública es moneda corriente, es digna de admiración. Ahora bien, más allá de las palabras de Ande, también podemos analizar sus acciones. Después de la ruptura, ambos continuaron trabajando en proyectos separados y se les ha visto enfocados en sus carreras. Sin embargo, en algunas ocasiones se han cruzado en eventos públicos y siempre se han mostrado cordiales y respetuosos el uno con el otro. Esto demuestra que, a pesar de la separación, siguen manteniendo una relación amistosa y profesional. Este comportamiento es un claro ejemplo de madurez y profesionalismo. En cuanto a la vida amorosa actual de Ande, se le ha vinculado con otros actores y empresarios, pero ella siempre ha negado cualquier tipo de relación romántica. Parece que por ahora está enfocada en su carrera y en disfrutar de su soltería. La hemos visto radiante y feliz en sus redes sociales, disfrutando de su trabajo y de sus amigos. Y hablando de su carrera, Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices turcas más exitosas y reconocidas a nivel internacional. Ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito de audiencia en todo el mundo. Además, es una influencer muy popular en las redes sociales, con millones de seguidores que admiran su belleza, su talento y su estilo. Su talento la ha llevado a protagonizar proyectos ambiciosos y a consolidarse como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem Bürsin también ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Además, es un activista comprometido con diversas causas sociales y utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes. Su compromiso social lo ha convertido en un referente para muchos jóvenes. En resumen, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un fenómeno que trascendió la pantalla y cautivó a millones de personas en todo el mundo. A pesar de que su relación romántica llegó a su fin, ambos guardan buenos recuerdos y se tienen mucho respeto. Hande ha expresado que su relación con Kerem fue una experiencia hermosa y que siempre lo recordará con cariño. Ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras y son un ejemplo de profesionalismo y talento. Su legado, tanto a nivel profesional como personal, seguirá inspirando a muchos. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? Más allá del chisme y la especulación, la historia de Hande y Kerem nos enseña varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda que el amor, incluso el que parece sacado de un cuento de hadas, puede ser fugaz. En segundo lugar, nos muestra la importancia del respeto y la madurez al afrontar una ruptura. Y en tercer lugar, nos demuestra que la presión mediática puede ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de una relación. Además, la historia de Hanke nos habla del poder de las redes sociales y de cómo estas plataformas pueden unir a personas de todo el mundo en torno a un mismo interés.
La comunidad de fans de Hande y Kerem fue un ejemplo de solidaridad, creatividad y pasión. Sin embargo, también nos recuerda la importancia de mantener una actitud crítica y de no dejarnos llevar por las ilusiones. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia compleja, llena de matices y contradicciones. Es una historia que nos ha hecho reír, llorar y soñar. Y es una historia que, sin duda, seguirá dando que hablar en los próximos años. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores iniciales, la confirmación del romance, la presión mediática, la ruptura y las declaraciones de Hande al respecto. Hemos visto cómo esta historia de amor nos hizo suspirar, soñar y, quizás, también derramar alguna lágrima. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció el romance entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Me encantaría leer sus comentarios. Y si tienen alguna otra pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias de la farándula turca preparadas para ustedes. Próximamente estaré hablando de los nuevos proyectos de Hande y Kerem, así como de los romances más recientes de la farándula turca. No se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.